edición de Reperfilados, la economía desde la izquierda. Un programa que vas a poder seguir todos los jueves en Izquierda Diario. Hoy traemos un montón de cosas para que no te pierdas las novedades de esta semana, con una entrevista exclusiva a Claudio Lozano, información sobre el presupuesto que se va a presentar la semana que viene en el Congreso, el plan de emergencia alimentaria y muchas cosas más. Quédate acá, reperfilate, no te lo pierdas. Hoy el INDEC dio a conocer los datos de inflación. Estamos hablando del aumento de precios que ya fue de 4% en agosto y acumula un 30% en lo que va de 2019. ¿Esto es mucho? ¿Es poco? Es muchísimo. Lo que estamos viviendo son los niveles de inflación más altos desde el año 1991, cuando todavía estaban los últimos coletazos de la hiperinflación. Los precios en los últimos 12 meses aumentaron un 55%. ¿Qué significa esto? Significa que lo que hoy cuesta 155 pesos, hace un año costaba 100. O deberíamos decir al revés, cada vez el salario alcanza para menos. Especialmente si miramos el aumento en los alimentos, que fue muchísimo mayor. Por ejemplo, en la leche y los lácteos aumentó un 47%, en la carne 33%, 42% en medicamentos y un 27% en transporte público solamente en lo que va del año. Macri había sentenciado allá por 2016 que la inflación es la demostración de tu incapacidad para gobernar. No, la inflación es la demostración de tu incapacidad para gobernar. Hermosa frase que tuvo que guardar en un cajón de la misma manera que podemos recordar otras apreciaciones como el default o los controles cambiarios. Pero la política del gobierno para contener la inflación ya venía fracasando. Estaba basada en un fuertísimo control monetario por parte del Banco Central y tasas de interés exorbitantes, con las famosas LELIQ, que significaron un jugoso negocio para los bancos. ¿A qué se debe entonces esta suba de precios imparable? La devaluación del peso en 2018 y los tarifazos fueron el combustible que mantuvieron los precios en llamas desde que arrancó el año. Hay que decir que los tarifazos, si bien están interrumpidos ahora por especulación electoral, lo que no significa que después no continúen, son también un factor en la dinámica de inflación. Pero los precios tuvieron un nuevo descontrol después de las PASO. Con el golpe de mercado, el dólar saltó un 30%. Recordarán que estaba a 45 pesos y en un día trepó a más de 60 pesos. El valor que le gusta a Alberto Fernández, como tanto reiteró él y otros economistas, convalidando así ese golpe enorme al salario y a los ingresos. Ese salto del dólar es lo que explica la elevada inflación de agosto y se espera que en septiembre sea aún mucho mayor. Según la consultora Ellipsis, desde las PASO los alimentos subieron casi un 10% y 1 de cada 3 productos de ese rubro, alimentos y bebidas, aumentaron de precio. Se trata de un brutal ataque al salario y los ingresos de quienes cobran planes. Pero a pesar de los paliativos que dio el gobierno, las y los trabajadores perdimos con la inflación y eso ya nadie lo devuelve. Ni siquiera se logra recuperar el poder adquisitivo que había antes de la devaluación. Desde ya, esto implica aumentar la pobreza, que no es otra cosa que haya cada vez más familias que no llegan a fin de mes. ¿Cómo hacemos para evitar que la inflación siga deteriorando nuestros salarios? Bueno, muchos improvisan distintas estrategias, compras colectivas, perseguir ofertas, descuentos, segundas marcas, entre otras tantas tácticas. Pero más allá de estas trampitas individuales que podamos buscar, con la inflación a la larga perdemos todos los trabajadores. Por eso, el reclamo a los sindicatos es de un paro activo y un plan de lucha. Pero mientras tanto, la CGT, que está haciendo campaña por el Frente de Todos, sigue mirando para otro lado y ayer directamente Alberto Fernández propuso salir de las calles. Sin embargo, mediante la movilización, hay 3 medidas elementales que se podrían conseguir. 1, que los salarios no sigan perdiendo poder adquisitivo mediante un ajuste automático. Cada vez que suben los precios, por ejemplo, en lo que fue agosto un 4%, los salarios que se actualicen un 4%, o sea, verdaderas cláusulas gatillos mensuales. 2, retrotraer los tarifazos. Y en tercer lugar, recomponer la pérdida de poder adquisitivo con Macri, que fue de un 20% en promedio desde que empezó su gobierno a través de un aumento salarial de emergencia. No te vayas, que ahora sigue Pablo Anino en una entrevista exclusiva a Claudio Lozano.
Claudio Lozano es político y economista. Participó de la Juventud Universitaria Peronista y de la Juventud Guevarista. Estuvo detenido por la dictadura. Dirigió el Instituto de Estudios sobre Estado y Participación de ATE y el Instituto de Estudios y Formación de la CTA. Fue elegido diputado nacional en 2007 y 2011. Actualmente es dirigente nacional de Unidad Popular y coordinador del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas. Hoy lo entrevistamos con motivo de la publicación de su libro, La deuda ilegítima, renuncia del Parlamento, desafío de la democracia, editado por Editorial Autonomía. Claudio Lozano nos recibió en las oficinas de su partido, que forma parte del Frente de Todos. Pero presta atención a la entrevista, porque lo que dice sobre la deuda no es exactamente lo que plantea Alberto Fernández. Está la causa Olmos, que identifica prácticamente 457 ilícitos, en donde básicamente lo que tenés es, aparte del caso de la deuda odiosa, hay todo un fenómeno con el tema del endeudamiento privado, porque este es un tema muy importante. Digo, los neoliberales suelen decir que el fenómeno de la deuda en la Argentina es el resultado del déficit de las cuentas públicas. Y en realidad, en la Argentina, la deuda originalmente fue deuda tomada por los principales capitales privados de la Argentina, los principales grupos empresarios, como puede ser el caso de Techín, como puede ser el caso de Celulosa, como puede, los principales grupos empresarios del país, Bridas, Pérez Compán, algunos que todavía están y otros que no están, fueron los que tomaron el endeudamiento para endeudamiento que tomaron a bajas tasas de interés en el sistema internacional, que transformaron en moneda local, lo colocaron a tasas de interés altas dentro del sistema financiero, y como Martínez de Oz mantenía una tablita programada que decía cómo evolucionaba el dólar, podían sacar esa renta en pesos, la transformaban en dólares y la sacaban al exterior. Ese proceso, que es endeudamiento, acumulación financiera y fuga de capitales, que es el mismo proceso que se vuelve a repetir en la etapa de Menem y es el mismo proceso que se vuelve a repetir en la etapa actual con Macri, pero digo, en ese momento los que toman la deuda son capitales privados, que luego, a partir del año 1982, en el marco de la crisis que se genera y donde la política de Martínez de Oz no se puede sostener, ya no se puede mantener el dólar fijo o programado como existía, a partir de ese momento lo que es un proceso de trasladarle esa deuda al Estado argentino. Y en ese sentido, el fenómeno es de estatización de un endeudamiento privado. Claudio Lozano nos contaba cómo la deuda que seguimos pagando hoy tiene un origen ilícito en la nacionalización de la deuda de grandes empresas argentinas durante la dictadura. Hoy estamos frente a una nueva reestructuración de deuda que convoca el macrismo. Veamos lo que nos decía Claudio Lozano sobre el resultado de las reestructuraciones anteriores. La característica básica de esas reestructuraciones es que, básicamente, en primer lugar, ninguna resolvió nada. Es bastante sintomático seguir las declaraciones de los protagonistas, porque en el año 87 Alfonsín y Broderson dijeron, con el plan Baker ya está resuelto. Luego vino Menem y Cavallo y dijeron, con el plan Brady ya está resuelto. Luego vino Néstor Kirchner y Cristina, con los canjes esto estaba resuelto. Y luego vino Macri con Prat Gay, y Macri también en el acuerdo con los fondos buitre para resolver el tema del conflicto con Griesa, también dijeron que el tema ya estaba resuelto. En todos los casos pasó lo mismo. Argentina pagó y terminó en default. Porque en realidad lo que en ningún caso se rompió es el mecanismo del endeudamiento perpetuo.
Las reestructuraciones de deuda no resuelven nada, solo perpetúan el mecanismo del endeudamiento. Es lo que nos decía Claudio Lozano. Veamos ahora lo que nos cuenta sobre la deuda en la era kirchnerista. O sea, la matriz de la negociación del kirchnerismo no alteró la cuestión. Siguió reconociendo la jurisdicción en el exterior, no revisó las acreencias, al Fondo Monetario le pagó toda la cuenta. Vos indicás que era un pedido del Fondo Monetario Internacional, sí, con Turquía y otros países endeudados. Exactamente, con Turquía, con Indonesia, con Brasil y con Argentina. Los principales acreedores, los principales deudores del fondo, en ese momento, claramente había una política que emanaba de la Reserva Federal Norteamericana que planteaba que frente al fenómeno de sobreendeudamiento que se vivía a nivel mundial, lo que había que hacer era aplicar una quita sobre los acreedores privados y pagarle a los organismos multilaterales, básicamente al fondo, y la preocupación de los Estados Unidos era porque los Estados Unidos son los aportantes importantes del Fondo Monetario y querían recuperar parte de el capital que se había prestado en ese organismo, en el marco aparte de un organismo que estaba fuertemente cuestionado por no haber podido coordinar ni anticipar los mecanismos de la crisis financiera mundial. Y en ese marco, bueno, la recomendación norteamericana de los republicanos norteamericanos con Bush en el gobierno, Paul O'Neill, por ejemplo, de la Reserva Federal, solía decir: nosotros no vamos a seguir poniendo plata en el fondo, plata que es de los campesinos y de los trabajadores norteamericanos. Eso era en ese marco es donde se entiende la estrategia del kirchnerismo, que es quita con cupón PBI para recuperar después los acreedores privados y pagarle la cuenta al fondo. O que el cupón PBI termina compensando la quita, o sea que la quita se presentó como una quita histórica, pero finalmente la recuperaron los acreedores. Es una reducción de los pagos presentes con un compromiso futuro. Y cuando uno mira los bonos, en realidad terminaron recuperando prácticamente la totalidad del capital. Y te diría que en el segundo canje las cosas fueron mucho peores todavía incluso que en el primero. Pero más allá de esto, digamos, lo cierto es que lo que sí hay en el proceso kirchnerista es un proceso de desendeudamiento, en el sentido de que la deuda crece menos que lo que crece el producto, pero también porque los pagos son realmente muy importantes. Nadie pagó tanto como en términos netos como pagó la experiencia kirchnerista, sobre la base de hacer un cambio que es, le paso la deuda a distintos organismos del Estado mientras voy cancelando la deuda con los acreedores privados. Escucharon bien, lo dijo Claudio Lozano. Nunca nadie pagó tanto de la deuda como la era kirchnerista. Veamos cómo explica ahora el endeudamiento en la era macrista. Como el tema de la deuda nunca se resolvió, nunca lo tomamos en el proceso democrático como corresponde, el proceso de endeudamiento macrista repite las mismas características de la lógica histórica del endeudamiento argentino. Por eso hay 107.000 millones de dólares que se toman desde 2015 hasta julio del 2019, de los cuales 70.000 millones de dólares se fugaron y el resto se utilizaron para pagar deuda anterior. Por lo tanto, deuda, acumulación financiera y fuga de capitales sigue siendo la lógica del endeudamiento macrista, al igual que fue la lógica de la gestación del endeudamiento en la etapa de la dictadura y de la expansión del endeudamiento en la etapa de Cavallo o de la convertibilidad. En segundo lugar, se repite el papel del fondo en el sentido de actor central y corresponsable de la crisis argentina. El fondo no solo el acuerdo con el fondo no respeta la normativa jurídica de la Argentina para endeudarla, no se cumplen los procedimientos administrativos, ni tampoco se cumple el paso por el Parlamento Nacional para acordar. Macri no tenía facultades para hacerlo. El artículo 60 de la Ley de Administración Financiera estaba derogado por la Constitución del 94 y no fue prorrogado, por lo tanto no podía Macri acordar con el fondo.
y al mismo tiempo el fondo viola su propio estatuto, tal cual lo había hecho en la etapa de la convertibilidad. Que Macri se va, pero el acuerdo con el fondo no se va, que ese acuerdo no solo que implica niveles de compromisos de pago, tanto en capital como en intereses absolutamente inafrontables por la Argentina, sino que además condiciona el conjunto de la política económica, porque implica la puesta en marcha de una reforma laboral orientada a reducir costos laborales, la puesta en marcha de una reforma previsional que baje la inversión en seguridad social por parte del Estado, la puesta en marcha de una reforma tributaria en base a la extensión del IVA y al achicamiento del gasto público, una reforma en la Carta Orgánica del Banco Central que le sustraiga la política monetaria al Poder Ejecutivo. Tiene una agenda completa de política económica. En la práctica, la propuesta del fondo es: te refinancio si haces esto. Por lo tanto, es una extorsión dirigida a expropiarle la conducción de la política económica al próximo gobierno. Argentina va a llegar a la próxima gestión con una economía paralizada, en donde la capacidad ociosa disponible permite que vos dupliques la riqueza generada casi sin inversión, y va a llegar con, como esa economía está paralizada, con un saldo comercial en divisas realmente muy importante. De hecho, este año Argentina tiene casi 13.000 millones de dólares de saldo comercial positivo. Razón que hace... Pasa, los pagos son altísimos, los pagos de la deuda. Entonces digo, pero para que vos puedas combinar el uso de las divisas con la capacidad ociosa para financiar la recuperación de la economía argentina, vos tenés que poder utilizar pesos por parte del Estado, con lo cual vos no podés tener una deuda que represente la primer prioridad del presupuesto y que representa hoy el 30% del gasto público nacional, ni podés comprometer tus dólares que necesitas para recomponer la actividad económica en el pago de deuda. Por lo tanto, no podés aceptar los vencimientos que tenés y no podés aceptar una agenda que en realidad lo que hace es dar continuidad al rumbo de la política que Macri vino aplicando hasta acá. Por lo tanto, me parece que el pueblo argentino ha colocado la vara lo suficientemente alta como para que el futuro gobierno asuma una discusión diferente del endeudamiento. Y yo comparto lo que dijo Alberto Fernández: las deudas se pagan, las estafas no. Las deudas se pagan, pero las estafas no. Es la definición con la que cerró Claudio Lozano esta entrevista. Es un debate interesantísimo para la etapa que viene, con el mega endeudamiento que deja Mauricio Macri. Porque si uno investiga la deuda, probablemente, muy probablemente, encuentre que todo es una estafa. Por eso la izquierda plantea que no hay que pagarla, pero es un debate que queda abierto de acá en adelante. Gracias, Pablo. Seguimos ahora con algunos datos clave de la semana económica. El aumento de la emergencia alimentaria es el 0,8% de lo que se destina a pagar intereses de la deuda pública, según las partidas del presupuesto 2019. Sí, escuchaste bien. Es menos del 1% de lo que se destina a pagar los intereses a los especuladores. Ahora, mirá lo que dijo esta tarde Nicolás del Caño en el Congreso. Que Argentina es un país que produce alimentos para 400 millones de personas y que hoy tenemos niñas, niños, personas que sufren hambre. Eso no se debe a una catástrofe natural. Se debe a un sistema social irracional, criminal, organizado en función de beneficiar a un pequeño puñado de banqueros, de terratenientes y grandes empresarios. Además te cuento que este lunes ingresa al Congreso el proyecto de ley de presupuesto 2020, que sigue siendo una ficción. 34% de inflación promedio, $1.67 y 1% de crecimiento. Veremos. Pablo, contanos un dato sobre la fuga de capitales. Claudio Lozano explicó la relación que hay entre la deuda y la fuga de capitales. ¿Qué es la fuga de capitales? En términos sintéticos, es la riqueza que se llevan los grandes empresarios a paraísos fiscales. Entre los gobiernos kirchneristas y el gobierno de Mauricio Macri se fugaron de la Argentina 175.000 millones de dólares.
¿Qué significa esa fuga de 175.000 millones de dólares? Es el equivalente a construir 175.000 escuelas o 1,8 millones de viviendas. Nos vemos el jueves que viene. No te olvides de seguirnos en Instagram, suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campanita para que te lleguen las notificaciones al celular cada vez que subimos un nuevo programa. Reperfilate. Hasta el jueves.